Queremos realizar la división por un decimal. Entonces, el primer paso es escribir esto en forma de división larga. Entonces, el primer ejemplo tendremos un punto 1 dividido por 0.6. No queremos realizar la división de esta forma, queremos hacer que nuestro divisor sea un número entero, por lo que vamos a mover el punto decimal un lugar a la derecha, aquí. Y podemos hacer esto siempre que hagas lo mismo para nuestro dividendo. Así que también moveremos este punto decimal un lugar a la derecha, aquí. Y el resultado de este problema de división será el mismo que el resultado de la división que involucra los decimales. Sigamos adelante y reescribamos esto. Así que es un poco más fácil de interpretar. Esto será 11 dividido por 6, donde el punto decimal estaría aquí por 11. Que subiremos a nuestro cociente, y ahora nos dividiremos como lo hacemos normalmente. Entonces, primero queremos determinar cuántos 6 hay en elfos, será 1. 1 por 1 es 6, y ahora restamos. 11 menos 6 son 5. Ahora, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que al dividir con decimales, debemos seguir dividiendo hasta que este decimal termine, lo que significa que se detiene o comienza a repetirse con un patrón. Entonces, para seguir dividiendo, lo que tendremos que hacer es agregar ceros a la derecha del punto decimal. Si agregamos un 0 aquí, no va a cambiar el valor de 11, por lo que podemos reducir este 0. Y sigue dividiendo y ahora queremos determinar cuántos 6 hay en 50. Eso sería 8. 8 veces 6 es 48, y restamos, esta diferencia sería 2. Necesitamos agregar otro 0 y bajarlo. Entonces, ahora queremos determinar cuántos 6 hay en 20, eso sería 3. 3 veces 6 es 18, y restamos, esta diferencia es 2. Lo mismo que teníamos antes. Agregue otro 0, bájelo. ¿Cuántos 6 en 20? Todavía son las 3. 6 veces 3 es 18, y restamos. Observe cómo obtenemos una diferencia de 2 nuevamente. Entonces, si agregamos otro 0, esto sería 20 otra vez, resultando en otros 3. Entonces, los 3 se repiten, por lo que la forma en que escribimos este cociente sería un punto 8 y dado que las 3 repeticiones, escribimos los 3 con una barra encima. Y es importante que no coloquemos esta barra sobre el 8, porque observe cómo el 8 no se repite, solo los 3. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos 5 divididos por 0.1, 1. Entonces, en forma de división larga, tendríamos 5 divididos por 0.1, 1. Para convertir el divisor en un número entero, tendremos que mover el punto decimal 1, 2 lugares a la derecha, por lo que debemos hacer lo mismo con el dividendo. En este momento el punto decimal está aquí, así que si lo movemos a los 2 lugares correctos, tendremos que agregar algunos ceros. 1, 2, haciendo esto 500. Entonces, este problema de división se convierte en 500 dividido entre 11, con el punto decimal aquí. Subió al cociente, en caso de que tengamos que agregar ceros adicionales al final aquí. Ahora determinaremos cuántos 11 hay en 50, eso sería 4. 4 veces 11 es 44, restamos, va a ser 6. Baje el siguiente dígito, que es 0. ¿Cuántos 11 en 60? Eso va a ser 5. 5 veces 11 es 55, restar, eso va a ser 5. Una vez más, no podemos parar aquí. Así que tenemos que comenzar a agregar ceros a la derecha de este punto decimal. Entonces esto se convierte en 50. ¿Cuántos 11 en 50? Bien, hicimos esa pregunta antes. Eran 4. 4 veces 11 es 44, la diferencia es 6. Agrega otro 0 y bájalo. ¿Cuántos 11 en 60? Nuevamente, también preguntamos eso antes. Eso es 5. 5 veces 11 es 55, restamos. Eso será 5, suma un 0. Y ahora volvemos a los 50 nuevamente, así que lo que debemos notar aquí es que el 45 se repite. Entonces, la forma en que expresaremos esto es 45 puntos. 4, 5 repitiendo. Observe cómo ahora la barra va a pasar sobre los 4 y los 5 porque ambos dígitos se repiten.